Bueno, Daniel, el gusto de poder saludarlo. Imagino que al margen de la coyuntura que nos toca vivir hoy, es este un año para el derecho constitucional, imagino, de testigo, ¿no? Porque se han dado un montón de situaciones que nos obligan a, un poco a que no estamos tan al día a día, a agarrar los libros y ver, y el DNU, y ley ómnibus, y pactos, y la historia. ¿Cómo califica en primer término todo esto a nivel constitucional que estamos viviendo? Bueno, muchas gracias por llamarme, Javier, es un placer. Es un momento constitucional, estamos acostumbrados, pero particularmente agitado, porque tanto a mi modo de ver, el DNU famoso como la ley ómnibus tienen serios problemas de constitucionalidad. Totalmente. Yo escuchaba a algunos colegas suyos, a Antonio María Hernández, por ejemplo, que daba el ejemplo, valga la redundancia, de la ley Cecilia Didia del 98 a.C. del Imperio Romano, que era una ley ómnibus y que el Senado la había vetado, digo, 2300 años atrás y ya se discutía de esto, ¿no? Pero parece que aprendimos poco, porque volvemos a los mismos errores tantos miles de años después. Muy interesante la observación de querido amigo Antonio María. ¿Cómo separar un poco lo que dice, en este caso, la Constitución o los manuales, con la situación política que se vive? Porque creo que tenemos también un conflicto ahí entre cierta falta de conocimiento de quienes deben tenerlo y en parte también todo lo que el ciudadano común puede interpretar de cuestiones que a lo mejor son más técnicas. ¿Cómo ve esa bifurcación de cuestión? Lo que pasa es que el ciudadano común no está obligado a conocer realmente cuándo algo es constitucional o inconstitucional. Si bien muchos ciudadanos tienen su pálpito, de todos modos no tienen por qué hacerlo. El gran problema es que se ha tomado como una potestad regular del presidente el dictado de decretos de contenido legislativo, tanto los de necesidad de urgencia como los decretos delegados, como los que son el producto de un veto parcial de una ley. Sin embargo, en todos sus artículos, el principio general es prohibitivo. Se le prohíbe al presidente de la Nación la emisión de decretos de contenido legislativo, solo cuando circunstancias excepcionales impidieran el procedimiento normal de sanción de leyes establecidos en esta Constitución y excluyendo 4 materias, entonces ahí el presidente podrá hacerlo con un proceso luego de revisión ante una comisión bicameral de revisión. Pero el problema es ese, no está habilitada la facultad es prohibitiva. La excepcionalidad, según la Corte Suprema, se da en un conflicto bélico, en un contexto de una catástrofe natural muy grave como un terremoto, un sismo, en fin, un tsunami, o una situación económica de tal gravedad que sea imposible rápidamente poder evitar los males sin el dictado de una medida que debe ser rápidamente revisada por el Congreso. Bueno, ninguno de los casos están dentro de este marco. Es más, el presidente pudo convocar a sesiones extraordinarias, entonces, ¿por qué no lo hacía también en este caso para someter una ley que tuviera ese contenido? Para usted, Daniel, en términos de lo que fue el inicio de las sesiones del viernes y el discurso, ¿queda referéndum este famoso pacto de mayo del DNU o de parte de la ley ómnibus reflotarlo? Porque no queda claro tampoco eso, ¿no? Si lo que se dijo para el pacto es previo a que se puedan cumplir otras cuestiones vinculadas al DNU o la ley ómnibus, o va por un carril aparte. Bueno, precisamente lo que estamos es un terreno de gran incertidumbre, que no sabemos inclusive en cada campo qué es lo que rige, porque además se han suspendido muchas de las iniciativas vía amparos o acciones de inconstitucional con medidas cautelares. Entonces estamos en el peor de los mundos, que es la inseguridad jurídica, la imprevisibilidad, que es precisamente todo lo contrario a lo que persigue una constitución democrática, que cada uno de nosotros podamos organizar nuestro programa de vida creyendo que se va a cumplir con lo que la Constitución establece.
Ujú. Cuando estudiamos Derecho Constitucional, rápidamente aprendemos que el control de constitucionalidad de Argentina es difuso, ¿no? Que no hay un tribunal constitucional que esté, digamos, como en otros países. ¿Esto es necesario de que ante casos así tengamos un tribunal constitucional que repare en este tipo de casos o es una exageración, digamos, jurídica? Lo que pasa es que estamos frente a dos regímenes de gobierno diferentes. Los tribunales constitucionales son típicos de los sistemas parlamentarios, porque en esos sistemas no existía una separación clara entre el judicial y el poder político. Por eso se produjo ese desgajamiento. En cambio, en los sistemas presidencialistas, que toman como modelo el de la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos de Norteamérica, se da el control de constitucionalidad difuso, es decir, para cada caso, y siempre que se pueda precisamente demostrar que ha habido una afectación. O sea que estamos en dos mundos jurídicos diferentes. Totalmente. Yo no soy partidario que se agregue a lo ya existente un tribunal de constitucionalidad, sinceramente. No creo que eso mejoraría las cosas. Claro, de repente, no sé, esto de la vuelta a los libros, ¿no? Decimos la 2422 que regula la bicameral y que tiene que ser el veto de ambas cámaras, digo, estas potestades ampliadas, ¿no? Y a 30 años de la reforma, digo, ¿cómo entender todo eso? ¿Es una facultad exagerada que tiene el Ejecutivo ante estos DNU? Es como lo interpreta, porque precisamente volvemos a lo mismo. La reforma del 94 lo que trató fue de limitar el ejercicio del dictado de ese tipo de actos de contenido legislativo por parte del presidente. No olvidemos que veníamos de la experiencia de Menem, que durante las dos presidencias en 10 años dictó más de 500 decretos de necesidad de urgencia. Bueno, nunca lo hizo en un paquete donde hay 300 y pico de iniciativas distintas, lo cual es realmente hace muy complejo la posibilidad de aceptar por sí o por no semejante paquete cuando hay muchas cosas que son contradictorias. Entonces, también ese formato ha sido infeliz, si se quiere. Hay muchas materias para discutir, pero simplemente tomo una. El régimen de coparticipación federal es una ley del año 88, o sea, pasaron 35 años y creo que estamos ante la inauguración de un nuevo debate. ¿Considera que esto debería darse, pero en términos serios, de que esta ley, bueno, tenga algún debate serio, que se la revea nuevamente? Bueno, debería darse lo que la reforma del 94 establece en materia de ley federal de coparticipación, que es concertada entre la nación y las provincias y que no se ha cumplido, y se establecía que esa ley debía ser dictada como máximo al 31 de diciembre del 95. Vamos para 30 años y nunca se presentó ni un proyecto. Sí, completamente. En su bagaje y, no sé, contacto en gente con todo Occidente que tiene, le llaman y le preguntan, che, doctor, ¿qué está pasando? ¿De qué manera? ¿Qué le pasa a la constitucionalidad argentina? ¿Tiene reclamos o consultas así de colegas suyos en el extranjero? Sí, me han llamado de distintos países, y no solo países, digamos, de lo que se llama el primer mundo, sino países que son respetuosos de Constitución y que, sin embargo, no cometen este tipo de tropiezos, para decirlo suavemente. Me refiero a Costa Rica, me refiero a Uruguay, me refiero a Chile. Les interesó efectivamente, porque vieron esto como algo muy atípico, para decirlo elegantemente. Lo decimos al inicio como un caso de estudio, ¿no? Como que cosas que pasan cada tanto y que evidentemente, no sé, de acá a 20, 25 años, si es que no pasa algo más grave, digamos, esto se va a estudiar en definitiva, ¿no? Esperemos que no se repita, pero lamentablemente nosotros somos como una especie de burro de la noria, ¿no? Que da vuelta a la calecita y vuelve siempre al mismo punto. Imagen un poco vulgar, pero gráfica. Claro. ¿Y eso a qué lo atribuye? En parte porque digamos, la cultura política de los últimos 40 años post-democracia o en la democracia o en la vuelta a la misma, digo, se ha hecho muy laxo todo, hemos perdido ese control que siempre nos equilibraba en términos federales y de división de poderes y demás. Nos viene de muy atrás, a mi modo de ver, nos viene de la colonia hispana, que era un régimen de monarquía absoluta con una confusión total de poderes y que llevaba precisamente que el poder ejecutivo tenía vocación de tomarlo todo. Esto cambia con Mariano Moreno, que es el que traduce
tratado del contrato social de Rousseau. Uh-huh. Y a partir de ahí aparece la chispa de tener un sistema republicano y que hemos tenido siempre como una suerte de alternancia, sobre todo desde 1930, primer golpe de Estado, en 1983, fue un ida y vuelta entre gobiernos de facto, gobiernos de los votos y gobiernos de las botas, sin solución de continuidad, pero destruyendo enormemente la institucionalidad y que ha llevado a que el país cada vez se ha ensombrecido más y transformándose un país potencialmente riquísimo en un país pobre. Lamentable. Sí, sí. En esto del famoso Pacto de Mayo, yo creo que queda todavía un largo tramo hasta llegar a un desenlace, ¿no? ¿Qué le sugiere en términos de pactos en la historia argentina que hemos tenido? Bueno, el título es muy lindo. Además está muy calcado con toda la religiosidad de Milei, con los 10 mandamientos. Él habla inclusive, apelaba a la Torá, en fin. Pero más allá de eso, yendo a los hechos, a mí me recuerda un país al margen de la ley. Yo recurro a Carlos Santiago Nino, ¿no? Que precisamente sacaba como ejemplo que durante la colonia, como tardaba mucho en llegar las normas desde Cádiz, se le ponía casi un sello. Bueno, tiene juristas cercanos, mira el caso de Rodolfo Barra, por ejemplo, por citar algunos de los que volvieron, digamos, en este tiempo, pero ¿conoce otros constitucionalistas que estén cerca del entorno de Milei en este punto de asesorarlo, decir, che, por acá sí, por acá no? Fíjese que prácticamente todos los constitucionalistas que somos renombrados y con tendencias diferentes, pienso por ejemplo en Roberto Gargarella, Antonio María Hernández, Alberto Dalal, podríamos seguir, pensamos lo mismo sobre esto. Así que evidentemente algo falla, ¿no? Sí. Por último, las últimas, ¿cómo piensa que va qué va a pasar? No qué va a pasar, sino que qué intuye que puede pasar de aquí a... Pongo mayo porque es el tiempo en el cual se puede dar este pacto, digo, pero con el DNU que está la incertidumbre, con la ley ómnibus que no sabemos qué ley ómnibus es la que puede aprobarse o no, si es que se aprueba, la intuición que le dice que pueda pasar. Mire, el diálogo es aceptar el disenso. No, si lo que se trata es de un contrato de adhesión, bueno, vamos a volver todo para atrás de nuevo. Porque creo que bajo otro título y con toda una cosa rimbombante, una puesta en escena maravillosamente bien actuada, en realidad esto envuelve más de lo mismo, no es algo diferente. Y creo que ya muchos gobernadores lo están oliendo, ¿no? Sí. Bueno, lo veía y tuiteaba Andrés Gil Domínguez, que tiene una posición política conocida, ¿no? Y que, bueno, hablaba de eso, ¿no? De un contrato de adhesión, pareciera claro. De un pacto, de un consenso, ¿no? Sí, sí. No, el consenso no es o me aceptás o el insulto. Más algo que me preocupa mucho, que es el modo como él maltrata a los periodistas. Eso sí que es antirrepublicano. Y periodistas denotados, realmente extraordinarios, ¿no? Sí. Sabemos. Y personajes de la política como Ricardo... sí. ¿Qué me pasa? López Murphy, exactamente, es un hombre tan respetado y un caballero, lo ha tratado, lo ha basurado de una manera, inclusive poner como contraparte a Lali Espósito, cosas realmente que no se entienden, ¿eh? Sí, completamente. Se enojó con Borestein, en fin, es increíble. Sí, sí, sí. Por último, y nada que ver con la Argentina, pero veía, creo que ayer o antes de ayer, que Francia va a poner en su constitución el tema del aborto. No sé si está al tanto de ello. Sí, ¿Qué le sugiere? ¿Qué le sugiere? ¿Conoce Francia? ¿Estudiado en París? Digo, ¿qué le sugiere todo esto? Bueno, viene de una larga historia donde no olvidemos que la gran Simone Veil fue la que logró, ella era ministra de Salud de Giscard d'Estaing, con el apoyo del presidente, logró una de las primeras leyes sobre interrupción voluntaria del embarazo. Creo que va en la misma línea. Yo creo que es una cuestión que hay que verla desde el punto de vista de la salud pública. Acá, con la prohibición, a quienes se penaliza son a las mujeres más pobres y vulnerables. Porque las otras, más allá de todo lo que se canta, sabemos que hay clínicas muy especializadas donde se hacen los abortos.
totalmente. Sí, por último, porque lo recuerdo, otro caso de estudio. ¿Qué opinó de todo lo que pasó en Chile? Porque después también ahí la pelota yendo y viniendo por cada lado y bueno, la constitución de los 80 sigue estando, ¿no? ¿Cómo lo olfateo de todo eso? ¿Qué dice la constitución de Pinochet? Ha quedado muy poco de todas maneras, ¿no? Pero es cierto, debería haberse cambiado a fondo. Lo que pasa es que no logra tener éxito. Creo que Boric se equivocó. Una cosa eran las manifestaciones estudiantiles y otra cosa era el apoyo a un proceso constituyente que además es eterno, donde conviven el poder constituyente y los poderes constitucionales y que vuelven muy difícil la gobernabilidad, iba a implicar que iba a lograr fácilmente un consenso. Y no lo ha logrado. Daniel, para mí es un gusto enorme haber dialogado con ustedes. Le pasaré la nota cuando la tenga ya lista y editada. Así que, bueno, gran abrazo y gracias por su tiempo. Otro para usted, Javier. Hasta pronto. Buenas tardes.